Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días. Saludamos desde aquí de las instalaciones de Aires Radio. Una mañana bonita, maravillosa, bendecida. Y este es su programa Verdades Eternas. Amada audiencia, quiero presentarles. Hoy está con nosotros, como ya es conocido, en la voz de Jorge Martínez. Jorge, buenos días y bienvenido. Buenos días, Freddy. Buenos días, Guido. Dios bendiga a la audiencia que en esta mañana, o en la tarde, o en la noche nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Amén. Así es, así es. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Freddy, hermano Jorge. Buenos días y es un placer siempre estar aquí con ustedes, compartiendo cabina, compartiendo estos temas tan preciosos que nos aclaran la mente y nos aclaran la idea de Dios cada vez más. Amén. Así que enviamos un cordial saludo a toda la audiencia, a los líderes de la Iglesia Restauración Resida, supervisores de zona, de sector, y en especial a nuestro pastor Jorge Peña. La semana pasada hablábamos acerca de las dificultades, las preguntas tan difíciles de la Biblia. También hablábamos de cuáles son las directrices para tratar con los pasajes difíciles. Otro punto que tocábamos era cerciorarse de lo que afirma el texto bíblico, es muy importante, y también asegurarnos de lo que significa el texto bíblico, y eso era lo que el consejo que daban mis hermanos a los predicadores, que se aseguren de lo que significa el texto bíblico, porque a menudo se ha utilizado mal el contexto. Amén. Y ahora vamos a entrar a un tema muy especial, donde no podemos confundir error con imprecisión. La precisión es crucial para el ingeniero que construye aviones, pero eso no requiere en otras áreas. Las cifras redondeadas son útiles cuando se trata de dar una idea general del tamaño de un objeto o de un ejército. De igual manera, las citas no tienen que ser reproducidas palabra por palabra respecto de su fuente. Nadie va a calificar a los autores de la Biblia como si hubieran escrito trabajos de investigación. En la medida en que pueda demostrarse que sus citas son fieles, el significado del texto referido, podemos tolerar la imprecisión. Es la misma regla aceptada por los medios de comunicación actuales. Uno puede ser fiel a la idea sin usar exactamente las mismas palabras, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos puede usted, hermano Jorge, introducir estas medidas dentro de la palabra de Dios? Por ejemplo, había unas medidas de mar, creo yo. Cuando leemos el texto bíblico, nos encontramos con la caña, uh-huh. Nos encontramos con la vara. No existía, así. Uno se pregunta, ¿existía la vara, existía la caña? No, ahí dice que había una caña de medir. Así es. Pero se medía por codos también. Entonces, y habían medidas como un bato o un gomer, medidas de volumen. Pero cuando hablamos en el libro de Crónicas, encontramos, digamos, el hecho de que había un mar. Y él dice que en el templo de Salomón había un mar de bronce, ¿verdad? Uh-huh. Que decía que medía 10 codos. Pero cuando venimos a 10 codos, ¿cuánto es 10 codos? ¿Qué tamaño tendría? Dice que es un mar. Pero cuando encontramos que dice que medía 10 codos, y viéndolo científicamente, digamos 3.1416 es una medida constante para la circunferencia, porque era redondo. Uh-huh. Encontramos que 3.1416 es pi más teta por teta, entonces encontramos que es 31.456 centímetros. Pero si lo redondeamos a 3 nada más, serían 30 metros de circunferencia. Y ese era el mar que dice la Biblia que estaba en el templo de Salomón. Entonces todas esas cosas, diámetros o círculos, cuando dice que miden la ciudad, va por caña, 25,000 cañas. O sea, unos 25,000 estadios, y uno se queda pensando qué tamaño tendría. O sea, todo eso, lo que nos queremos dar a entender a nuestros amados oyentes es que todo en la Biblia, las referencias que se hacen,
pues actualmente hoy las hemos actualizado, ¿verdad? Nosotros. Y tenemos que saber cuánto era la medida. Por ejemplo, un codo, supuestamente en aquel tiempo unos decían que tenía 45 centímetros o 40. Pero nosotros hoy en día sabemos que pues no todos nuestros brazos son iguales. Del mismo tamaño. No del mismo tamaño. El suyo es más grande que el mío. Ajá, entonces por eso se estandariza, digamos, la medida a 3.14 o una vara o una caña. ¿Cuánto era una caña de medir? O sea, todo eso nos lleva a un contexto y nos da la idea real de lo que ahora es. Por ejemplo, un ingeniero necesita que estudie geometría, tiene que estudiar geometría, volumen, cálculo y saber que una viga de X tamaño, el grosor, pueda sostener, cuánto pueda sostener en peso y el tipo de concreto que va a usar. Eso científicamente hablando. Entonces, no podemos confundir error con imprecisión. Exactamente. Las medidas son precisas. Las medidas de matemáticas son precisas. Y Claro no, aquí la gente a veces confunde lo que decíamos, las medidas. Pero también quiero aclarar que puede variar en milésimas o en algunos puntos. Pero generalmente cuando vamos al texto se usa el redondeo. Estamos hablando de la precisión. Ajá. Y cuando se redondea, el problema radica ahí. Por ejemplo, si de repente en un libro dijo que eran 23,000 y en otro libro dice que fueron 20,000, la pregunta es, ¿qué se está aplicando ahí? ¿Qué se está aplicando? Es el redondeo que también llega a por ejemplo, lo que hablaba el hermano Jorge, de los 10 codos, ¿verdad? De la medida. Cuando lo redondean, llegaban a medir todo la circunferencia del mar de bronce, llegaba a medir 30 codos, pero redondeado. No era exactamente 30 codos .0, sino siempre había un margen de milésimas o de puntos extras. Sino que ellos estaban redondeando, te estaban precisando. Por eso cuando tú leías, decías, bueno, cuando tú comentabas algo de esta presentación, decías que uno puede ser fiel a la idea sin usar exactamente las mismas palabras. ¿Qué está diciendo? O sea, uno puede tener el concepto claro, pero eso no quiere decir que estés adulterando la verdad. Eso quiere decir que tú estás transmitiendo el mensaje como es, en otras palabras, por así decirlo. Eso es lo que yo puedo ver cuando se habla de estas tipos de problemáticas, cuando confundimos error con precisión. Considerando los métodos empíricos de la medición que se usaban en aquel entonces, recordemos entonces que lo que vemos en las cifras de la Biblia no hay decimales, ¿verdad? Así es. No hay decimales. Más que detenernos en la imprecisión de este cálculo geométrico, deberíamos verlo como una confirmación, puesto que la relación global científica se mantiene constante. Ahora, ¿cómo no podemos confundir falsedad con perspectiva? Esto es interesante y es algo que me llama mucho la atención, que constantemente pasa, no solamente en la Biblia, sino pasa en las noticias, pasa en muchos medios. Así Por eso, el que es un testigo solo ve parte, por ejemplo, de un accidente, a lo que ve desde un ángulo específico. No quiere decir que ese testimonio sea falso. Así también, aunque hay otro escritor bíblico que registre parte de un suceso que vio y no mencione otro aspecto visto por la persona, su registro sigue siendo veraz, es verdadero. Estas diferencias entre los relatos nos aseguran que los autores no se pusieron de acuerdo para que su historia les saliera coherente, sino que el mensaje, que lo que Dios quería transmitirnos a nosotros, sea verdadero, ya sea por un ángulo o por el otro. Ahora, voy a hacer una comparación con un accidente que normalmente pasa, ¿verdad? Si alguien ve un accidente en la Reseda Sherman Way, y alguien lo ve desde la perspectiva de la Canby a la Reseda, él va a ver una posición del accidente diferente a aquel que ve que el que puede estar parado en la misma Reseda y que puede estar en el semáforo viendo el accidente. Ahora, los dos tienen un testimonio. Pero el testimonio de ellos no son falsos.
La pregunta es, ¿los dos vieron el accidente? Sí. ¿Los dos fueron testigos del accidente? Sí. Pero ¿quién tiene quizás no la más veracidad, sino quién tiene el más acceso a los detalles mayores? El que estaba en la resida, el que está cerca del accidente. Porque el que está en la cambi no va a alcanzar a ver los detalles como que estuviera en la misma resida. Así es. Y eso quizás no hace falso al testigo de la cambi. Tampoco le hace más verdadero al de la resida. Los dos tienen una posición donde ven el accidente y lo ven desde su perspectiva y desde su ángulo. Y aquí podemos resaltar algo, Jorge, que ellos no se pusieron de acuerdo para dar el mismo veredicto. Por ejemplo, cuando le preguntan a ellos, en ningún momento se ponen de acuerdo para dar el mismo veredicto. Los dos son testigos del accidente, ¿verdad? Así es. En ningún momento ellos se conocieron, pero los dos tienen la misma idea. Exacto. Y eso se da cuando leemos la resurrección de Jesucristo, o la muerte de Cristo, o el enterramiento de Cristo. Como cuando leemos los textos bíblicos, lo que vio Juan, los que participaron del entierro, ¿verdad? Así es. Lo que sucedió en la mañana de la resurrección y las pruebas forenses que ahí se dan, pero que ninguno se puso de acuerdo. Juan entra, dice, se queda viendo desde afuera, como decía mi hermano, se queda viendo desde la puerta de la cueva. La cueva, ajá. Ve un panorama y habla de lo que él vio, la impresión que tuvo. Pero Pedro no, Pedro entra corriendo y se va hasta adentro y tiene otra visión acerca de lo que ve y lo describe. O sea que todo ello son lo que podríamos decir pruebas o evidencias, ¿verdad? De que los forenses o los investigadores van correlacionando una por una y pueden dar un veredicto acerca de lo que realmente sucedió si no estuvieron ahí, tomando en base la evidencia o los testimonios de los que estuvieron ahí. Pero ambos testigos o ambos observadores suman para la fiabilidad del hecho que estaba sucediendo. Exacto. Y los dos son coherentes. Claro, los dos son coherentes. Ninguno desmiente a nadie. Al contrario, el testimonio de Juan afirma el testimonio de Pedro y recíprocamente. Ambos se dan fiabilidad y veracidad al testimonio que ellos dan. Por eso, cuando uno llega con prejuicio, no, pero Juan dijo una cosa y Pedro dijo otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La gente que llega así es lo que quiere es confundir. Yo creo que aquí los que atacan a la veracidad de la palabra de Dios utilizan esto como una falsedad. Uh-huh. Y porque lo están mirando de la perspectiva de ellos, ¿verdad? Pero cuando miramos como acabamos de explicar, de diferentes ángulos, de diferentes posiciones, vemos que los dos testigos tenían coherencia. Entonces no podemos confundir una falsedad con una perspectiva. Así es, Freddy. Y por eso quiero ser reincidente en esto. Una falsedad siempre va a ser mentira, siempre va a ser falso. Pero una perspectiva tiene ángulos diferentes, porque se puede ver de diferentes posiciones. Amén. De diferentes posiciones. Esa tiene que ser nuestra posición cuando leemos la Biblia. No considerar, no, pues si la Biblia mismo se contradice. Eso no es la actitud, eso no es la idea. Amén. Dime, Juan. Es como cuando leemos a Flavio Josefo, que está describiendo la muerte de Juan el Bautista, pero él no estuvo ahí. Así es. Pero él es un historiador judío. Va que está hablando acerca de que él lo ve desde el asunto político, la muerte de Juan como un asunto político. Uh-huh. Que cómo es que Herodes, él ve que como Herodes quiso destruyó a Juan por asuntos políticos, de que estaba en contra de su relación, ¿verdad? Así es. Y él lo enmarca de un punto diferente de la historia, pero el punto de lo que él dice es que confirma que sí existió Juan. Así es. Confirma de que sí existió Juan y da un aporte veraz a lo que la Biblia dice, aunque la Biblia dice que Juan el Bautista murió por el propósito de Dios.
¿verdad? Así es. Amén. Tremendo. Este es su programa Verdades Eternas. Yo no sé si usted está aprendiendo, yo estoy aprendiendo muchísimo esta mañana, pero nos vamos a un corte musical y regresamos. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorifico. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas. Y antes de la pausa nos íbamos un poco, yo me fui un poco intrigado o quizás en dudas, porque la información que estaba dando mi hermano Jorge y mi hermano Guido es de mucha importancia. Y quisiera que puedan añadir un poco más acerca de Josefo, acerca de Herodes. ¿Qué nos puedes decir de este acontecimiento acerca de Juan el Bautista, Guido? Hermano Jorge decía algo interesante y me gustaba porque él, quizás al contexto del texto en el caso de Juan el Bautista, él añadía quizás una evidencia de la existencia de Juan. Bueno. Pero quizás históricamente o geográficamente, vamos a decir arqueológicamente, no se encontró indicios sobre Juan. No se encontró indicios. Pero la Biblia o los textos no solamente se comprueban mediante evidencias arqueológicas, que es una evidencia muy grande. Hay evidencias históricas que son respetadas desde la antigüedad. Y cuando mencionaba a Flavio Josefo, que era un judío esclavo, judío en Roma, escritor muy renombrado, algo que marca la diferencia aquí es esto. Los enfoques políticos siempre van a tener una inclinación personal. Una inclinación personal. Cuando Herodes decide matar a Juan el Bautista, al profeta, una de las características era, porque primero sabemos que él no estaba de acuerdo, Juan no estaba de acuerdo con el adulterio que había cometido, pero también la imagen del rey Herodes era dañada cuando el profeta de Dios condenaba el pecado que tenía. Ahora, cuando nosotros vemos y decimos, ¿por qué Juan mató a Juan? Perdón, ¿por qué Herodes mató a Juan el Bautista? Él lo mata porque había un argumento político que estaba en juego. Su posición de rey estaba en juego. Porque vamos a ser honestos, según la historia, los romanos, por ejemplo, para ellos todo estaba permitido, pero menos el adulterio. Escuche esto. ¿Por qué? Porque el adulterio era considerado una falta, no de la perspectiva moral ni ética, sino una falta desde la perspectiva que alguien cuando adulteraba se metía con una propiedad del otro. En este caso,
cuando Herodes prácticamente le quita la mujer a su hermano, él estaba haciendo un acto de injusticia, estaba violando una ley de los romanos y le estaba quitando una propiedad, porque así era considerado la mujer en los tiempos de Herodes, una propiedad. Y aún eso se puede probar por Josefo al tener en cuenta de que no solamente era el argumento cristiano o judío, sino el argumento histórico que garantiza que esa falta no la aceptaba Herodes porque iba a perder el cargo de rey, porque él estaba violando la misma ley que le gobernaba. Es como los presidentes ahora, ¿verdad? Roban y hacen sus fraudes y cosas que hacen. La misma ley que ellos quizás están promoviendo o están dictando en muchos casos es la que ellos violan. Así es. Y es la misma ley que ellos impusieron o pidieron dentro de un congreso de la República, la que luego viene y los condena. Es lo mismo que pasaba en los tiempos de Juan y de Herodes. Ahora, cuando hablamos de la coherencia que había en los relatos de Josefo, hermano Jorge, un historiador judío que no había estado en los hechos, pero ¿qué es lo que lo llevó a él a relatar todos los acontecimientos como si él hubiera estado ahí? Bueno, era un historiador. De hecho, él es un historiador judío que estuvo pues en una guerra, envuelto en una guerra también. En la guerra del año 70. Ah, del año 70. Sí. Y de ahí pero él es parte del ejército romano, siendo judío, ¿verdad? Y ellos lo toman, pero es un hombre de renombre para ellos. Y como los romanos tenían esa costumbre de tomar para sí, como hoy en día, un científico, un escritor, gente de renombre, conservarlos, digamos, para seguir dándole, porque ellos respetaban en sí también la misma cultura que conquistaban, ¿verdad? Dejaron que los judíos siguieran con sus tradiciones, con su religión, solo que les pusieron sacerdote, les pusieron rey, les pusieron a Herodes, y los dividieron como en cuatro, en tres, sí, Lisanías, Herodes el tetrarca y Pilato, porque había muerto Herodes el Grande. O sea que lo que vemos aquí, que este historiador trata los hechos antiguos, digamos, que para él tuvieron cierta relevancia dentro de lo que es la historia judía, porque también relata acerca de un pescador, ¿verdad? Él dice, dice un pescador rodeado, un hombre carpintero, pero de una ciudad, él dice la ciudad, pero dice rodeado de otros hombres que son pescadores, que dicen que son sus discípulos, pero lo extraordinario dicen que este hombre hace milagros, aunque él no los vio. O sea, pero está, digamos, declarando que había un Jesús y que fue crucificado. Él relata todas esas cosas. Y aquí él resalta algo, ¿verdad? Él no está hablando algo falso. Él es un historiador, tiene una perspectiva judía, pero no es falsa. Absolutamente. Lo contrario de hoy en día, los que atacan a la palabra de Dios, acusan a la Biblia que es falso, que es una mitología, que es un cuento, pero es la perspectiva de ellos. Sin pruebas ni evidencias. No hay pruebas ni evidencias. Exacto. Lo contrario a los testigos que escribieron la Biblia, hay una coherencia, hay una unidad entre ellos. Así es. Que estuvieron en etapas diferentes, personalidades diferentes, profesiones diferentes. Hay coherencia, hay unidad. Y eso es lo bonito. Y queremos decir esto a la audiencia, que no confunda la falsedad con perspectiva, ¿verdad? Y ahora, hablamos algo, tenemos un tiempo más para hablar acerca del lenguaje que la Biblia usa en cuanto al mundo. El lenguaje que la Biblia usa en el mundo, bueno, en el mundo del tiempo entonces, suele expresarse desde la perspectiva humana. Okay. O sea, si un arqueólogo encuentra, por ejemplo, de aquí a 2000 años adelante, la copia de un libro que puede llamarse El Sol Saliente o El Sol Sale, pensará, por eso nuestra cultura no se desarrolló, no tuvo noción de que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, no tuvo la idea.
No solemos hablar de las cosas como nos parecen más que como las conocemos. Ahora, quiero aclarar algo, porque a veces nosotros siempre hablamos hasta lo que conocemos. Por ejemplo, si en este momento nos pregunten a nosotros si hay vida en Neptuno, nosotros no vamos a decir que no. Si por lo menos hay una bacteria en Neptuno o en otro planeta, vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque la ciencia, por mucho que se haya desarrollado, no puede afirmar todavía la veracidad total. Por eso cuando nosotros empezamos a hablar, hablamos desde nuestra posición, de nuestro conocimiento, bueno, limitado o desarrollado, como quieras llamarlo, pero tiene un tope, tiene un límite. Y ese conocimiento es lo que pasa siempre en las personas cuando quieren afirmar algo. Por ejemplo, dicen, no, pues la tierra no era redonda, la tierra era plana. En la antigüedad decían eso. Pero la pregunta es, hoy, ¿la tierra es redonda o es plana? Entonces, ¿cuál es el mensaje respecto al mundo que la Biblia nos dice? Es que nuestro conocimiento está limitado. De una u otra manera está limitado. Por eso, vale para los autores bíblicos que hablaron cuando el sol se detuvo, por ejemplo, en Josué 10:12, y el cielo como una cortina sobre la tierra, no hay razón para suponer que la Biblia avale alguna teoría geocéntrica. Esa es la manera normal de expresar estas ideas por el límite de su conocimiento. Entonces, el lenguaje respecto al mundo es un lenguaje cotidiano, hermano Jorge. Bueno, lo que estamos hablando, lo que decía mi hermano, es que hablamos conforme a lo que conocemos. O inclusive el lenguaje va cambiando. Uh-huh. Acuérdese que hay más lenguas hoy en día. Y hay lenguas que se han mejorado o se han deformado, como el castellano, ¿no? Así es. Pues ya no hablamos igual, en México no hablan igual, no conocen las cosas por el mismo nombre, son las mismas cosas, pero en El Salvador a esto le dicen, a la pajilla le dicen, en México le dicen popote, en Perú pitillo, y en Perú le decimos sorbete. Imagine, o sea, es un instrumento pero con diferentes nombres. En diferentes lugares. De igual manera ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ellos hablaban acerca de su momento y su tiempo y la forma en que ellos hablaban, ¿va? Y la limitación de los conocimientos. Mi hermano ha dado un ejemplo. Nosotros no podemos saber si hay una bacteria allá, pero nadie ha ido. Tal vez aquí a 500 años alguien vaya, ¿va? Si Cristo no ha venido. Y pueda decir que sí es cierto. O sea que hay cosas en las cuales estamos limitados. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a saber utilizar la Biblia, ¿verdad? El mensaje tiene que ser un mensaje cotidiano, un mensaje del diario vivir, de lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos... Contextualizarlo se llama. Contextualizarlos. Se nos acabó el tiempo, hermano Jorge, puedes despedirte. Bendiciones a toda la audiencia que en esta noche, mañana o tarde ha estado conectada. Dios me los bendiga. Guido. Bendiciones a todos los oyentes de Verdades Eternas. No se la pierda la próxima. Le esperamos aquí. Amén. Y si usted ve ahí un mensaje en el Facebook, Verdades Eternas, dale un like, escucha los programas, los podcasts. Estamos también los días viernes, el reprise a las 8:30 de la mañana en su estación favorita, Aires Radio. Este ha sido su programa Verdades Eternas del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Bresida. Bendiciones, hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.